Sekertijo Shela, Achiquiabanun, espero que el día de hoy estén Yalan Uts o Uts Matiosh, que significa que están muy bien. El día de hoy vamos a trabajar dos actividades. La primera actividad es que vamos a aprender sobre el distanciamiento entre personas y cosas. Por ejemplo, como decir aquí está o allá está, acá está. Vamos a aprender ese vocabulario y también vamos a hacer un repaso sobre el singular y plural que hemos aprendido en la primera clase de la tercera unidad. Solo vamos a hacer un vocabulario de repaso. Espero que el día de hoy pongan mucha atención. Los dejo con las primeras pronunciaciones y que Dios les bendiga. Sekertijo Shela, vamos a ver la pronunciación entonces del día de hoy. Vamos a trabajar dos debido a que son muy cortitas. Entonces vamos a trabajar niños en singular y niños en plural, niño y niños. Entonces, esta primera es niña. ¿Acuál? ¿Acuál? Recuérdense que niño y niña, las palabras aquí no tienen género. Entonces, ¿acuál? Es para niño o niña. Niños. ¿Acualá? Acualá. Esta es una señora. Ishok. Escuche la pronunciación de la Q, Ishok, Ushok. Y la pronunciación del plural de señora, señoras. Ishoki. Ishoki, Ishoki, Ishoki. Señor. Achin. Señores. Achia. H-A, H-A. Miren, este es un alumno. Tijoshel. Tijoshel. ¿Y cómo digo yo alumnos cuando me refiero a plural? A ver si alguien se recuerda. Tijoshela. Vamos a ver si es verdad. Tijoshela. Tijoshela. Muy bien. Este va a ser nuestro primer vocabulario. Vocabulario número 2. Lo vamos a ver a continuación. Continuamos entonces con nuestro vocabulario de la clase 7. Miren, aquí nada más son la distancia que hay entre cada persona, por ejemplo, o cosa. Por ejemplo, sería allá, acá. Ahorita vamos a ver. Aquí, allá, por allá, allí, lejos, cerca, por allá y por acá y hasta allá. En este caso, ellas dos están muy cerca y quiere decir Huahue, que es aquí. Escuchamos uno. Huahue Ori Kaptsunun. Huahue Corí. Vamos a ver entonces Huahue Corí. Y el nombre, ¿verdad? Si yo quiero decir aquí está Vera, Huahue Corí Vera, aquí está Vera. Si yo quiero decir Kapsunun es el nombre de ella, Sunun es pájaro. Si yo quiero decir que el pájaro está aquí porque ese es el nombre de la señorita que está acá, voy a decir Huahue Corí Kapsunun. Ahora, si yo quiero decir aquí está Igual y Ish Avesh, ahí miremos. Huahue Ori Ish Awesh. Huahue Corí Ish Awesh. Aquí. Ahora vamos a ver por allá. Por allá, pero que está cerca. Entonces, Huaycán se llama él. Y miremos. Kela Ori Huaycan. Kela Corí Huaycán. Por allá está Huaycán. Huaycán es su nombre. Y si yo quiero decir por allá está Pedrito, cambiémosle el nombre. ¿Cómo se dirá? Kela Corí Pedrito. Continuamos entonces. Mire, Saché está más lejos.
y se dice Nah Kori Sakche. Nah Kori Sakche. Nah Kori Sakche. Sakche está lejos. Miren, entonces solo vendimos en este momento estas palabras, Huahue y Kelá. Pero Huahue significa aquí, Kelá significa por allá y Neg significa lejos. Pero existen otras palabras también que son Chilá, allá, Chiri, allí, Nakaj, cerca, Ketaklaj, por allá, Ketakre, por acá, Kakelá, hasta allá. Entonces las palabras que vamos a graficar, los que no tienen libro, van a ser Huahue, Chilá, Kelá, Chiri, Neg, Nakaj, Ketaklá, Ketakre, Kakelá. Entonces ahora vamos a trabajar la tarea, por favor, vamos a poner atención todos los que tienen libro. Vamos a trabajar entonces con la información del día de hoy, la página número 55. En la página número 55 existen unas palabras que hay que traducir del vocabulario, con su mismo libro pueden buscar la traducción, o bien ustedes ya se la saben porque les he dejado siempre que se aprendan las palabras, usted los contesta. La página número 56 es una sopa de letras donde están los distanciamientos entre personas o cosas como Huahue, Chilá, Kelá, allá, acá, aquí. Entonces usted va a buscar en su sopa de letras y lo va a marcar con marcador fluorescente o con un lapicero, usted lo va a marcar. Y la número 57, que es el repaso, ¿verdad? Usted lo va a trabajar. Puede ayudarse siempre con sus páginas del final, pero lo importante no es que usted solo copie lo de atrás, sino que usted lo entienda. Usted lo debe de entender, ya que yo le proporcioné todas las herramientas para poder trabajar solo y trabajar bien. Entonces aquí es una relación de 3 personas para que todo funcione. Los padres les han proporcionado materiales, yo les he proporcionado ya todo para que puedan trabajar la información, y ustedes deben ya de trabajar tomando las herramientas que padres y maestros les hemos dado. Entonces, la explicación para los que no tienen libro. Se recuerdan que siempre deben de copiar la clase completa, porque deben de tener ustedes la información. Como vimos, 2 vocabularios, por favor, me los van a ilustrar. Yo de todas formas les voy a poner la lista de los vocabularios que van a ilustrar. Y el último, traducir las palabras que sus mismos compañeros que tienen libro van a hacer, para que sea equitativo el trabajo, ¿verdad? Es todo por el día de hoy, espero que tengan un buen día y les deseo de todo corazón que saquen buenas notas. Recuérdense que esto es lo que uno siembra, eso va a cosechar. Entonces siembren ustedes responsabilidad, siembren ustedes trabajar con pasión, trabajar siguiendo las instrucciones, y van a ver que los resultados van a ser de 100. No esperen no hacer nada y sacar una buena nota, porque la vida así es. Debemos de acostumbrarnos a la hora del trabajo también. Cuando trabajemos más adelante, esto que están aprendiendo en estos momentos es para toda la vida. Que Dios les bendiga. Kerika, Adiós.